A ver, cuando se habla de un nuevo desarrollo turístico, la pregunta clave, la que realmente define si algo va a funcionar o no, es siempre la misma. ¿De dónde va a salir la gente? ¿Cómo garantizas que los visitantes lleguen y sigan llegando? Hoy vamos a analizar un caso que responde a esa pregunta, pero no con esperanzas ni con especulaciones, sino con una estrategia de intercepción logística. Vamos a desmenuzar esta idea porque es muy poderosa. La premisa de este proyecto, Shelvática, es sorprendentemente sencilla. No se trata de construir algo increíble y luego cruzar los dedos para que la gente se entere y venga. No, se trata de poner, por así decirlo, una caseta de peaje pero de experiencias, justo en medio de un río de turistas que ya existe, que ya fluye por la zona. Aquí la oportunidad no es inventar la corriente, es simplemente monetizarla. Bueno, para entender bien esta oportunidad, vamos a seguir un orden muy claro. Primero, vamos a ver el contexto general, el panorama completo. Luego, nos meteremos con ese flujo de gente que ya está garantizado. Veremos cómo se protege la inversión contra las temporadas bajas, la matemática que lo hace viable, los factores que lo van a hacer crecer aún más y al final, la conclusión que es bastante clara. Empecemos por el principio, el panorama general. Porque seamos honestos, Yucatán ha cambiado, y mucho. Y los números no mienten. Yucatán ya no es ese lugar al que la gente va de entrada por salida. Para 2025 la proyección es de 2.67 millones de turistas que se quedan a dormir, con una estancia promedio de casi 6 noches. Pero aquí viene el dato clave para cualquier inversionista. El gasto diario es de $155 por persona. Esto no solo nos dice que es un mercado de alto valor, sino que valida por completo un modelo de negocio basado en rentas vacacionales de varios días, que es justo a lo que le apunta este proyecto. Ahora sí, vamos al corazón de toda esta tesis. El volumen de turistas. Y esto es importante, no es una suposición, no es un ojalá, es una realidad, auditada y comprobada. El flujo ya está ahí, y es masivo. Más de 2 millones de personas visitaron Chichén Itzá. Pensemos en esa cifra. No es un mercado que hay que salir a buscar o a crear. Es un volumen enorme y sobre todo constante. Este número, por sí solo, es como un sol, una fuerza de gravedad que atrae y sostiene la viabilidad de cualquier cosa que se ponga en su órbita. Y aquí está la segunda pieza del rompecabezas. De todo ese mar de gente, más de 263,000 personas se quedan a dormir formalmente en Valladolid. Esto lo convierte en el centro de operaciones de toda la región. Captura casi el 10% de todas las noches de hotel del estado. Y ojo con esto, casi el 28% de ellos son extranjeros, que es el mercado con mayor poder de compra. A ver, para que la oportunidad se sienta más real, bajemos ese número anual a algo diario. Todos los días, casi 6,000 personas pasan por la zona. Entonces, la pregunta ya no es ¿habrá clientes?, sino más bien ¿a cuántos de esos miles podemos atraer? Y esta imagen lo explica perfecto. La estrategia es brillante. Shelvática está diseñado como una especie de membrana, de filtro, perfectamente colocado entre el gran motor de volumen, que es Chichén Itzá, y el centro de distribución de turistas de alto valor, que es Valladolid. No necesita crear su propia atracción desde cero, simplemente se beneficia de la gravedad que ya generan estos dos gigantes. Ok, ahora vamos a tocar un tema que le quita el sueño a cualquiera que invierta en turismo, la temporada baja. ¿Qué pasa cuando la demanda baja? ¿Cómo se asegura que el negocio siga funcionando? Pues la solución que existe en este corredor es un fenómeno fascinante. Se le llama estacionalidad cruzada. ¿Qué significa? Que cuando el atractivo de una cosa empieza a bajar, el de otra empieza a subir. Por ejemplo, la temporada de kitesurf en el Cuyo se empalma con la mejor época para ver flamingos en Ría Lagartos, y eso a su vez coincide con picos de visitas a las zonas arqueológicas. El resultado es que siempre hay un piso de demanda, un flujo constante que rellena los valles típicos del turismo. Es como un foso que protege la inversión durante todo el año. Muy bien, dejemos un poco los conceptos y vayamos a los números fríos, a la matemática pura. ¿Qué tan rentable es esto si nos ponemos en un escenario súper conservador? Esta es la prueba de fuego, la pregunta del millón. Si el modelo de negocio funciona en el peor momento del año, sabemos que es un modelo sólido, resistente. Pensemos en octubre, que es históricamente el mes más flojo. Bueno, incluso en octubre, Chichén Itzá recibió a más de 128,000 personas. Si aplicamos una tasa de captura increíblemente conservadora de apenas el 1%, el proyecto estaría recibiendo un promedio de 41 personas cada día. Y aquí está el punto clave. Ese volumen es suficiente para cubrir todos los costos fijos de operación. La ganancia grande viene en la temporada alta, claro, pero la supervivencia en la temporada baja está matemáticamente garantizada. Aquí lo vemos en acción. La estrategia no es vender un destino nuevo, es simplemente poner una red en un río que ya lleva muchísimos peces.
Capturando a una de cada 100 personas que ya están pasando por ahí, se llega al punto de equilibrio y rentabilidad. Todo lo que se logre por encima de ese 1% es crecimiento exponencial, pero sobre una base que ya es sólida, como una roca. Ahora, ¿cómo se le hace para capturar a ese 1% y más? Con una estrategia de 3 niveles. Primero, con acuerdos directos con mayoristas de turismo para asegurar un flujo base que pague las cuentas. Segundo, atrayendo directamente a los excursionistas de alto valor que andan por la zona. Y tercero, con un modelo inmobiliario enfocado en el cliente final premium. Parejas y familias principalmente de Estados Unidos y Europa con un alto poder adquisitivo. Y si los números de hoy ya se ven bien, lo que viene en el mediano plazo convierte esto en una oportunidad que podría ser exponencial. A ver, todos estos cálculos se basan en datos del 2025, pero falta sumar el efecto del Tren Maya, que tiene una capacidad proyectada de 4 millones de pasajeros al año, y que tiene en Valladolid una de sus arterias principales. Además, viene un evento llamado Kiwik 2026, que va a traer a los operadores turísticos más grandes de Norteamérica y Europa para cerrar alianzas. Estos no son solo mejoras, son verdaderos multiplicadores del sistema. Bueno, entonces, vamos a juntar todas las piezas. ¿A qué conclusión nos lleva todo este análisis de inversión? El argumento es muy sólido y se apoya en 3 pilares que son francamente irrefutables. Primero, una demanda probada. No se especula. Se intercepta un flujo real y validado de más de 2 millones de personas. Segundo, un riesgo mitigado. La estacionalidad cruzada y el flujo base de mayoristas garantizan estabilidad los 12 meses del año. Y tercero, proyecciones exponenciales, que vienen impulsadas por proyectos de infraestructura que no tienen precedente en la región. Y la tesis final, que sale directo del análisis, es una declaración muy potente. Selvática no es solo otro desarrollo ecoturístico, se está posicionando para ser el activo patrimonial y logístico más fuerte y resistente de toda la región. Es, en esencia, una inversión diseñada no para apostar por el futuro, sino para capitalizar un presente que ya es, por sí solo, abrumadoramente sólido.